Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Eco Podcast, el episodio número 9. Después de casi 3 meses volvemos. Estamos bien contentos de poder conectar otra vez con la iglesia, que es la audiencia que nos ve o la que más nos ve. Y amigos que no son de Jesús Es, pero son de otras iglesias, ministerios, movimientos. Un saludo a todos los que nos han seguido. Incluso los que nos han escrito para decirnos, ya no han hecho episodio. Gracias por su apoyo y por recordar que tenemos este proyecto. Ya estamos trabajando sobre eso. Queremos ser más constantes. El plan es hacer 1 al mes, probablemente 2 al mes. Algo así estamos tratando. A lo mejor en el futuro que tengamos más una estrategia de flujo de trabajo, vamos a lograr 1 a la semana. Pero por ahora estamos así. Bienvenidos a Eco Podcast. No estoy solo, estoy con mi esposa de nuevo, después de no sé cuántos episodios. Aquí estamos con Gaby, mi esposa, la chica más guapa de este planeta. Y estamos bien contentos porque vamos a tocar un tema que nos interesa. Así que, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por invitarme una vez más. Siempre disfrutamos estar aquí. Gracias. Y si ya conocían a Gaby, saben que sus comentarios son muy acertados. Y que siempre hay un balance en lo que hablamos y en lo que opinamos. Y este tema, dije, tiene que ser con Gaby, porque creo que es muy, muy importante. Así que antes de entrar de lleno al tema, quiero agradecer aquí a Emanuel y a Héctor, que están detrás de cámaras, que están trabajando duro en el proyecto de podcast. Por eso creemos que vamos a ser un poco más constantes, porque estamos trabajando ya con el equipo de creativo que dirige Kevin, y algunos otros van a estar ahí también trabajando en el podcast. Así que gracias por su chamba. Vamos a platicarles un poquito de algunas cosas que están pasando en Jesús Es o que van a ocurrir antes de entrarle al tema. Sí. Vamos a estar teniendo nuestra conferencia en febrero, que es uno de nuestros eventos, creo yo, más importantes del año. Si no es que el más importante, yo creo que es el evento más grande que hacemos, donde hacemos invitaciones y demás. Este año 2023, este año que viene, estamos queriendo aventar la casa por la ventana en este nuevo auditorio que tenemos, que es más grande. Se está creciendo un poco más este auditorio. Quizá van a ser para 200 personas el cupo. En la conferencia pasada creo que fueron 120, 130 personas. Creemos en Dios que se va a llenar esta conferencia, cupo limitado a 200 personas, así que si vas a ver esto el miércoles, nosotros estamos grabando esto en sábado. Si estás viendo esto el miércoles, ya están la venta de boletos en las instalaciones de la iglesia. Y si eres de fuera o quieres venir de otra iglesia y quieres comprar tus boletos, escríbenos aquí a la página de Facebook o de YouTube o de Instagram para darte información de cómo puedes hacer un depósito. Se va a poner con todo, flecha y caña, más o menos. ¿De qué crees que va a ir a la conferencia? ¿Qué expectativas tienes? Yo creo que se va a poner muy buena. Ya se están confirmando los invitados. Entonces, pues como dijiste, flecha y caña. Creemos que Dios se va a mover en milagros, prodigios, y vamos a aprender un poquito más acerca de cómo llevar la obra que Él nos dio como iglesia. Entonces creo que se va a poner muy, muy bien. Se va a poner bueno. Si me pasan un agua, porfa, para tener también aquí agua. Creo que están ahí en la de esta a la vuelta. Yo creo que se va a poner muy bueno. Flecha y Caña 2023, nuestra conferencia. Adquieran sus boletos. El costo en diciembre es de $200. En enero, el costo será de $300. Y febrero, que es ya el mes de la conferencia, va a ser en 350. Pero ¿por qué quisimos ahora, en lugar de junio? Siempre la hemos hecho en junio la conferencia. ¿Por qué ahora quisimos que fuera en febrero? Es que quisimos dar un poco más de tiempo. La conferencia pasada fue a medio año. Entonces lanzamos la Visión 2023 hace un mes y duramos muy poco tiempo después de la conferencia de Cimientos Asombrosos, hablando de Cimientos Asombrosos como tal. Entonces queremos arrancar el año 2023 con la visión, que la gente sea parte, que puedan aprender un poquito más de eso y estar en sintonía con toda la iglesia, tener más tiempo para compartir de Flecha y Caña.
Sí, en realidad eso es lo que queremos. Queremos tener todo el año acentuando la visión. Y cuando lo hacemos en junio, en julio, pues teníamos pocos meses para acentuarla. Sí. Entonces, de manera estratégica lo estamos haciendo en febrero. Ya tenemos algunos confirmados que van a ser invitados. Esperen más información. Por cierto, tenemos Instagram de la conferencia solamente. Conferencia Jesús es. Búsquennos así como Conferencia Jesús es, si no me equivoco, en Instagram. Creo que está como Conferencia Iglesia Jesús es, pero lo queremos modificar a Conferencia Jesús es. Ya tenemos un Instagram solo para conferencia y vamos a estar ahí hablándoles de todo, los invitados, el line-up, quiénes van a estar, a lo mejor por ahí invitamos a alguna banda, la banda de Jesús es obviamente, y gente de casa, el equipo de casa, y vamos a estar compartiendo un buen tiempo. Van a ser 3 días buenísimos, creo que es 24, por si algunos están considerando venir, va a ser febrero 24, 25 y 26, viernes, sábado y domingo. Viernes en la noche, sábado mediodía, o más bien a partir de las 3 de la tarde, con unos talleres vamos a arrancar el sábado, y domingo vamos a hacer una maratónica de todo el día, para cerrar a las 6 de la tarde con nuestra reunión general abierta, todos juntos a las 6 de la tarde, junto con la conferencia. A las 6 va a ser el cierre. Entonces, los invitamos 24 al 26 de febrero, conferencia Jesús es 2023, flecha y caña. Ahora sí, cerramos el anuncio. Creo que va a ser bueno. Te esperamos si puedes. Entramos al tema. Sí. Vamos a hablar acerca de cuando me vaya de la iglesia. Le quise poner así porque es un tema poco explorado, creo yo. He escuchado el quebranto de pastores por ovejas que se fueron de sus iglesias locales, y también he escuchado las heridas de ovejas que salen de una iglesia y salieron maldecidos, por así decirlo, por sus pastores. Salieron bajo crítica de todo un pueblo. Y creo que ahí hay mucha tensión de la cual hablar, hay mucho que sacar, y vamos a intentar hacerlo en unos minutos, unos 40 minutos. Sí. Si da más, pues le damos, y si no, lo dejamos ahí, pero son varios tópicos. Sí. Ahora, para entrar a cuando me vaya a la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es establecer algunos principios. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia? La iglesia, Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta roca, hablando de él y hablándolo, viendo a Pedro como un cimiento, como un discípulo cimiento, como una piedra. Cristo es la roca, eso lo sabemos. Cristo es la piedra angular, pero Pedro era una piedra con la que el Señor iba a comenzar. Era un discípulo que iba a liderar la iglesia primitiva. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, la eclesia de Jesús son los llamados afuera. Creo que es el significado de la palabra iglesia. La congregación, los llamados, los convocados, el pueblo de Dios, redimidos con su sangre, con la comisión de ir y predicar el evangelio y vivir para la gloria de Dios. Entonces este es el grupo de gente, y dentro de la iglesia del Señor, desde hace más de 2 siglos, de 2000 años, 20 siglos, hay iglesias locales en todo el mundo. Corrió el evangelio, hay iglesias locales, hay iglesias de diferentes denominaciones, corrientes, pero si profesan a Cristo y la doctrina es sana, y hay un principios sólidos en Cristo Jesús, que reconocen a Cristo como el Señor, que visualizan la Escritura como sagrada, que no agregan otros libros, donde no hay distorsión de la doctrina. Esta es la iglesia de Jesucristo. También hay iglesias que no son la iglesia de Jesucristo, aunque se dicen, ¿no? Pero bueno, eso ya es asunto de cada uno. Y esta es la iglesia. Hay iglesias locales, y dentro de las iglesias locales hay un equipo, hay un cuerpo. Son los pastores, los ancianos, los ministros, las diaconisas, como dice la Escritura, los líderes. Y bueno, la iglesia funciona, la iglesia local. Dentro de la iglesia local hay conflictos, y es que es la iglesia real. Quisiera que comencemos con eso.
la iglesia ideal es una y la iglesia real es otra, ¿no? Sí. Javi por ahí nos habló, creo que hace un tiempo, al liderazgo. Pastor Javi Jordan vino al equipo de liderazgo de Jesús Es, nos hablaba de la iglesia real. Sí. ¿Quieres aportar un poco de eso? Sí, pues yo creo que ese es un gran tema porque yo recuerdo en mis primeros años de que yo llegué a la iglesia, pues yo era una niña, pero entre ellos había un chiste, entre los adultos había un chiste que decía en búsqueda de la iglesia gloriosa, y parecía chiste, pero creo que eso es algo que es muy común, buscar una iglesia pues perfecta, el ser parte de ella y el, pues sí, estar en la búsqueda de una familia a la cual pertenecer. Y pues Mi pastor decía, si usted está buscando la iglesia perfecta, el día que usted llegue, la iglesia va a dejar de ser perfecta. Sí. Si la encuentra, cuando la encuentre y llegue, dejará de ser perfecta, porque no existe. Sí. La iglesia perfecta será la iglesia glorificada, redimida, alcanzada por Cristo y llevada a su presencia. Por ahora, las iglesias son imperfectas. Sí. La iglesia del Señor no es tan perfecta. Javi nos contaba un poquito sobre, él sentía, en su momento, era muy fariseo, decía él, y sentía que la iglesia no estaba bien, y sus comentarios eran como, necesitamos volver a las raíces, a los orígenes, la iglesia primitiva, Sí. y la iglesia no está bien, tenemos que compartir el alimento y darlo todo, y repartir el alimento en las casas y por el templo, y como dice la Escritura en Hechos capítulo 2. Pero a veces te das cuenta cuando estudias un poco más que hay mentira en la iglesia primitiva, que Pablo acusa a Pedro de hipócrita. Entre líderes conflictos. Pablo y Bernabé no están de acuerdo. O Silas, no sé si fue Bernabé. O sí, se separó de Bernabé, creo. Pablo y Bernabé están en desacuerdo. La iglesia es real. O sea, Sí. hay fracturas. Hay conflictos, hay errores. Los pastores tenemos errores, ¿no? Número 1. ¿Sí? Yo soy pastor, mi esposa pastora. Tenemos errores. Las autoridades eclesiales también, ministros, ancianos, somos humanos. Y las ovejas también. Y las familias también. Y los procesos a veces no son los más adecuados, o estamos aprendiendo y hay conflicto. Ahora, Sí. gente, con toda esta premisa quiero decir, gente decide salir de la iglesia, cuando me vaya de la iglesia. Creo yo que necesitamos tomar un tiempo para hablar 2 o 3 tópicos sobre esto, unos 4 o 5 tópicos sobre esto. Primero, que yo creo que lo podemos establecer es, ¿bajo qué circunstancias una persona o una familia puede decidir salir de su iglesia? Sí. Porque también sabemos que hay el cristiano chapulín, ¿no? ¿Cómo le llaman? El que anda saltando de aquí para allá. Sí. Hoy en día los millennials y los centennials les dicen chapulines a otros. Es otra connotación, no es lo mismo. Cristiano chapulín Porque brinca. porque brinca para todos lados, ¿no? Entonces, por ahí vi un meme donde decían que hay algunos que son como el apóstol Pablo, van supervisando todas las iglesias de la ciudad. Y hay quien le gusta ir a todas las iglesias y no encuentra la iglesia y habla mal de la que fue. Va una nueva, habla mal de la pasada, va otra nueva, y eso tampoco es correcto. Sí. Pero sí hay circunstancias, y aquí es donde empezamos con lo tenso, sí hay circunstancias por las cuales a lo mejor alguna persona puede tomar la decisión de salir. Ahora, Sí. nosotros no estamos incitando a nadie a salir. Con este podcast tampoco estamos diciendo, te estamos dando luz verde, nosotros no somos nadie para eso. Tú decides, nosotros no vamos a decir, hazlo o no lo hagas. Pero estamos dando algunos parámetros, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí. Esto hablando de una iglesia local a otra, ¿verdad? No hablando de que cuando me vaya definitivamente de una iglesia y deje mi fe. Sí, sino no, cuando me vaya de la iglesia local. de una iglesia local hacia otra iglesia local. Sí, porque hay quien se va de la iglesia de Sí, Jesucristo. eso es muy lamentable y no vamos a... No vamos a hablar de eso. El enfoque no es eso. El enfoque tiene que ver con ir a otra iglesia. Sí. Entonces, ¿bajo qué circunstancias una persona podría o debería cambiarse de iglesia? Yo creo que hay varias cosas y no podemos como abarcarlas todas, pero... Son más importantes.
Sí, los más importantes. Creo que la razón principal o una de las más fuertes que yo considero es que eh, es una... si estás en la búsqueda de una iglesia que tenga agua pura, si podemos decirlo de esa manera, creo que es algo que puede definir si tú permaneces en un lugar o no, si la presencia de Dios se mueve, tú encuentras alimento espiritual y eres saciado. Yo creo que ese es uno de los principales parámetros para decidir si tú permaneces en ese lugar o es mejor buscar otra casa. O sea, como asegurarte que sea la iglesia y que haya agua pura. Que está siendo nutrido espiritualmente. Porque puede existir iglesias donde no haya una fe genuina ni una espiritualidad genuina o que esté alineado a la voluntad de Dios. A eso le llamamos agua pura, ¿no? Como sí. Donde la presencia de Dios esté brotando. Sí. Que se aseguren que están en una iglesia donde hay fidelidad a Dios, donde el pastor, en lugar de ser asalariado, es un verdadero pastor llamado a predicar el evangelio. Entonces, ¿bajo qué circunstancias? Número uno, dices, si no hay agua pura, a lo mejor sería una razón para no permanecer ahí, de huir por su vida. Sí. ¿Cómo se vería una iglesia que sí tiene agua pura? O sea, una iglesia a lo mejor que está bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo describiríamos? Yo creo que lo primero es que es una iglesia que busca la presencia de Dios, porque al final de cuentas no es algo que el agua pura o la plenitud espiritual o el poder obtener algo no viene de otro recurso o de otra fuente que no es Dios. Entonces lo primerito es que sea una iglesia que busque la presencia de Dios, que te ayude, no solamente a que puedas tener un poquito de alimento espiritual, sino que tú puedas llegar a esa fuente de agua pura y decir, he aprendido a llegar a eso que es la fuente es Dios. Porque hay iglesias que pareciera que hacen todo menos buscar la presencia de Dios. Uh-huh. Por ahí oí que la oración es la cenicienta de la iglesia, por ejemplo. Todos hablan de ella, pero pocos la conocen. Y hay tantos pastores hablando de una vida devocional, pero hay tantos pastores que no pueden sostener una vida devocional. Sí. Líderes. Y luego se sabe, la gente en el espíritu puede percibir cuando una iglesia honra la presencia de Dios, la tiene en alto, en un valor supremo, donde se vive en santidad, se promueve la santidad, donde hay un mover del espíritu libre, donde hay reprensión y exhortación de parte de Dios, donde el pastor no está secuestrado por familias, por ideologías, no hablen de esto porque se va a ofender la gente, sino que realmente el pastor está decidido por encima de todo a honrar a Cristo. La agenda del pastor es la honra a Cristo, independientemente de lo que se quede, de lo que se vaya, de lo que se pierda. Cristo es primero. Y entonces habría agua pura, podríamos decirlo, de alguna manera, ¿no? Se percibiría. Sí. Ahora, ¿bajo qué otra circunstancia? Por ahí platicábamos. Uh-huh. Una segunda, que podría ser una moralidad que no es intachable. ¿Cómo le dijimos? Donde la iglesia o las autoridades de la iglesia viven una doble moral. Sí. ¿No? Podría ser otra circunstancia por la que alguien diga, ¿sabes qué? Decido salir de esta iglesia. Pastores viviendo en infidelidad, malos manejos de dinero, autoritarismo, sí, donde la corrupción en la iglesia, donde la iglesia se corrompe. Qué fuerte, ¿no? Sí, y ahí no podemos caer. Hablando de esto es como muy fuerte porque no podemos caer en que entonces el líder, el pastor, las autoridades necesitan ser perfectos y en cualquier pretexto, cualquier error que podamos encontrar en aquel líder, nos da una excusa para decir, ay no, a mí ya me decepcionaron porque veía como algún material, a ver qué es lo que
decían las redes sociales sobre esto y solo encontraba un poquito acerca de ese tema, de decir, no, qué tanto me hirieron, qué tanto no cumplieron mis expectativas, qué tanto no hicieron lo que yo esperaba que hicieran. Y vi un error en mi líder, entonces eso es una buena razón para irme. Entonces, Sí. no creo que podamos, o sea, aquí tenemos que ver bien el balance de decir, Hay una línea muy delgada. ajá, de dónde es. O sea, porque por ejemplo hay quien dice, me fui porque mi pastor no tiene amor. ¿Por qué no me saludó? ¿Y por qué dices que no tiene amor? Mira, yo entré, me vio de frente, hizo que no me vio. ¿Tú crees que voy a pertenecer a una iglesia así? O sea, es como... mi pastor no tiene amor porque pequé y me pusieron en disciplina, ¿no? O una pausa, como hay iglesias que le llaman. Pequé y me dijeron, no vas a poder seguir siendo de la alabanza. Y es como, me voy de aquí porque aquí no hay amor. Nosotros tenemos aquí un dicho, Jesús es ama, abraza y perdona. Somos una iglesia que ama, abraza y perdona. Pero ha habido gente que se ha ido de aquí diciendo que nosotros somos una iglesia que no ama. Entonces les preguntan, ¿por qué lo dices? Porque no me integran al equipo y no me llevaron al encuentro y porque me bajaron de un ministerio, y es que el amor no es ¿cómo se le dice? La condescendencia. O sea, un pastor que ama no te deja en la alabanza cuando estás viviendo una vida inmoral. Un pastor que te ama te va a disciplinar y te va a corregir y va a traer disciplina porque te ama. Dios es así. Dios al que ama disciplina. Por lo tanto, no podemos decir me fui por eso, pero a lo mejor sí sabes de un pastor que está haciendo abuso de su autoridad, donde ya son temas más delicados. Nosotros siempre recomendamos no tomar una decisión viendo este podcast. Es más bien hablar con una autoridad, hablar con un pastor que tú le tengas confianza, alguien que admires y que sea intachable, que lo veas y digas, es un buen hombre, una buena mujer, puede darme un buen consejo. Obviamente no puedes tomar una decisión basada en este podcast. Sí, Estamos tratando de abrir la conversación nada más. Sí. Entonces, asuntos de dinero y bueno, podemos irnos a un montón de cosas, pero esa podría ser otra razón, ¿no? Sí, es muy difícil estar bajo el liderazgo de alguien que no está viviendo una vida de santidad y no se está arrepintiendo. Y se le nota, ¿no? Sí. Por ejemplo, vemos a David y a Saúl. Cuando David peca y el profeta Natán le confronta, ¿qué dijo David? Es verdad, se rasgó las vestiduras, hizo una oración que lo vemos escrito en el Salmo 51. Sí. Ten piedad de mí, oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí sabes que la agenda de David es el Espíritu y la presencia de Dios. Sin embargo, Saúl peca. El profeta Samuel le confronta. ¿Y qué hace Saúl? Saúl dice, no pequé, no desobedecí a tu Dios, lo hiciste. Bueno, Samuel, ven conmigo para que me vean contigo y pueda tener esa reputación y que ellos sepan que Dios está conmigo, que no me ha abandonado. A Saúl no le interesaba, su agenda no era la presencia de Dios. A Saúl su agenda era el qué dirán, su reputación, su fama. Y ahí se nota un líder. Cuando tú ves que tu pastor, su prioridad es Dios, tienes que ser, es más, dice Bob Sorge en el libro Lealtad, si tú conoces a un David que su agenda es Dios, puedes unirte a ese corazón, porque cuando la agenda de un líder es Dios, no hay pierde. Pero cuando la agenda de un líder es que aumente las finanzas de una iglesia, que se vea más lleno un auditorio, que gente sirva en la iglesia sin que se les reconozca, sin que se les aplauda como voluntarios, donde no pasan tiempo platicando con ellos, donde no hay carne asada, donde no hay amistad, donde el pastor parece más un general que un amigo. A lo mejor es ahí donde empiezas a notar cosas y ves las agendas. Entonces tocará discernir y tocará saber realmente si su agenda es Dios, ¿no? Sí. Otra razón ¿bajo qué circunstancias podría alguien salir? Yo creo que, y esta que voy a decir, la aprendí hace muy poco, cuando comenzamos a aprender la visión G12,
en una conversación, creo que con los pastores Alfredo y Zulima, ellos hablaban un poquito acerca de que para ser parte de o para apasionarte y realmente sembrar tu vida en un lugar, necesitas sentirte identificado con la visión que tiene la iglesia. Y si no decides ser parte de eso, lo mejor por tu bien es salir de ese lugar. Obviamente lo ideal sería que llegues a una iglesia y puedas tomar la visión que tiene el pastor de esa iglesia, la manera de trabajar y así crecer. Pero hay veces que simplemente el corazón de la persona podría describirlo como que le envenena hasta un poco la manera de trabajar de esa iglesia y no puede ser parte. Entonces hay quien se queda ahí solamente como enojado, molesto, cada cosa que dice el pastor o el líder es como trata de encontrar una razón por qué las cosas no deben ser así, y yo no creo que esa debe ser la manera de permanecer en una iglesia. Yo creo que necesitas abrazar y poder ser parte y apropiarte de la visión que Dios le dio a ese líder, a ese David. ¿Bajo qué circunstancia? Cuando no conectas con la visión. Y tú y yo platicamos eso hace rato en el carro. Yo te decía, está bien, cuando no conectas con la visión, pero hay gente que no es que no conecte con la visión, sino no quiere pagar el precio de esa visión. Sí. Y entonces lo disfraza de no me gusta cómo lo hacen. Puede ser. O sea, nos ha pasado aquí como iglesia, gente que dice, me voy porque no conecto con la visión. No me siento parte. No me siento parte de esta visión. Entonces les preguntamos un poco, ¿por qué? Entonces ha habido gente, por ejemplo, que es que eso de orar de mañana, ¿por qué se fija tanto el pastor en eso? Para llevar a gente a un encuentro o para promover a líderes. Si yo no puedo. Pero de repente hacen sus reuniones, se quedan hasta noche en casas, salen temprano y para otras cosas pueden. Entonces tiene que ver con agenda. Entonces, una cosa es no conectar con la visión y otra cosa es no querer pagar el precio de esa visión. Sí. Y eso también podemos decir es no conecto con eso porque no quiero pagar ese precio. Entonces, tú me dijiste, sí, pues si no conectan, que salgan, aun cuando sea eso. Sí. ¿Por qué? Porque pues, van a estar inquietos, incómodos en una visión en la que ellos no están de acuerdo. ¿Para qué se quedan? Muchas veces es como, bueno, me voy a quedar aquí y pues, les voy a enseñar y les voy a cambiar. Y a ver, mi pastor está mal, lo voy a redimir, voy a orar por él, a ver. Y en lugar de ayudar, hay mucha fricción. Sí. Y entonces, a lo mejor no conectas. Mira, el capitán en el barco ahorita es el pastor que está en turno. Un día que te toque a ti ser pastor, tú agarras el timón y decides cosas. Y la gente que se quiera sumar a esa visión se va a sumar y la que no se va a ir. Sí. La cultura de la casa repele y atrae. Sí. Si tú promueves una vida espiritual y de oración, gente va a decir, yo quiero algo así, y se unen. Pero hay gente que dice, Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Sí. Cristo dio un sacrificio suficiente. Yo no tengo que hacer nada. Mis obras son muertas. Yo, si voy el domingo adelante, y si no, pues Dios les bendiga. O sea, Cristo lo hizo todo. Él añade a los que han de ser salvos. Entonces, no podemos caer en esas simplezas y creer que no tengo que pagar un precio. Entonces, la gente conecta con tu visión y gente repele tu visión. Sí. Noé edificó una barca. Gente le creyó y gente no le creyó. Fueron más los que no le creyeron. Pero Noé se mantuvo construyendo un arca por décadas. Sí. Si quieres subirte a la barca, aquí te espero. Mientras la puerta no se cierre, Cristo venga por su iglesia, hablando proféticamente. Entonces, nosotros somos una iglesia que tiene puertas abiertas. Y yo aprovecho para decir en este podcast, si acaso gente que se ha ido de aquí quiere volver. Esta iglesia no es ni tuya ni mía. Las puertas están abiertas. Yo estoy construyendo un arca. Dios me mandó.
y a ti también. Sí. Y las puertas están abiertas. Y Jesús sí abraza y ama y perdona. Y ahí estamos, aunque no lo crean algunos. Dios les bendiga de todas maneras. Bienvenidos. Mientras construyamos el arca, todo el mundo es bienvenido. No importa si tuviste 5 años que te fuiste de esta iglesia o 3 años que te fuiste de esta iglesia, incluso si te fuiste mal de esta iglesia, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Sí. Bienvenidos a casa, ¿no? Sí, al fin de cuentas yo pienso que eso es algo muy liberador también como pastores, es decir, al fin de cuentas estoy trabajando el arca que tal vez son mis manos las que cortan y clavan madera, pero al fin de cuentas esta es la visión de Dios y este es el plan de Dios y las cosas se hacen como Dios quiere. Porque eso es lo que hemos decidido y vamos a seguir la dirección de Dios. Si quieres pertenecer o si quieres entrar al arca, puedes hacerlo. Si deseas no hacerlo, eres libre también y no nos pertenece nada de eso, aunque nuestras manos son las que se comprometen a lo que Dios nos encomienda. Sí, y eso es prioridad. Nuestra agenda es Cristo y lo vamos a hacer así. Si Dios nos ha mandado a construir un arca de tales medidas y esas medidas no le acomodan a otros, igual lo vamos a hacer. Bienvenido el que quiera ser parte. Sí. Eso es lo que hacemos como iglesia local, ¿no? Entonces esas serían algunas de las circunstancias por las que alguien podría salir de su iglesia. Es lo que nosotros creemos. ¿Habría otra o ya? No, creo que ya no va. Creo que no. Bueno, sí hay más, supongo. Sí hay más cosas. Pero vamos a dejarlo ahí. Yo creo que puede haber varias circunstancias. Igual pídele a Dios en oración. Tenemos por ahí otro tópico. También pensábamos... ¿bajo qué circunstancias, pero cómo debería salir una persona de la iglesia? Sí, o sea, ya se te dio una de las circunstancias pasadas. Si ya estás en una de esas, es ¿ahora qué? Su decisión. ¿Qué hacemos? Y si tomas la decisión, no culpes a nadie. Es una decisión tuya. Ok. ¿Bajo qué circunstancias? Y 2, ¿cómo debería salir una persona de la iglesia? Porque bueno, ya decidiste, te vas a ir, estás quizá hablando con tu esposa, vámonos, ya no quiero ser parte de esta iglesia local, me voy a ir a otra. Ojo, ojalá y sea otra, porque hay quien se va de una iglesia para darse un break o un sabático de 1 año, 2 años, 3 años, a veces ni vuelven. Sí. Hay gente que tiene 5 años. Yo fui un día con un quiropráctico que me dijo, yo era de una iglesia, pero me dañaron y llevo 7 años sin ir a una iglesia y veo a mis hijos crecer sin Dios. Yo les enseño a leer la Biblia y a orar, pero no es lo mismo y sé que necesito congregarme. Sí, se corre mucho peligro. Hay personas que se hace como hasta una práctica, decir, ya no me siento parte de la visión, dijeron que podía salir si no estoy parte de la visión, y salen, y es como, es un y riesgo. aguas ahí, porque si al rato tomas esto como llegué a una iglesia, soy un año, no me siento parte, me cambio. Sí. Llego, no me siento parte, me cambio. También sería bueno revisar, ¿será que tú no tienes una motivación correcta y un corazón sano? Sí, y no das tiempo a la plantación. Y ojo, también hay iglesias que no conectas con todo. O sea, querer conectar con el 100% de una iglesia es imposible. Llegas a una iglesia y me encanta la alabanza, me encanta la prédica, pero lo que no me encanta es que el pastor se viste así. Me encanta esto, pero lo que no me encanta es que no tienen desayunos de mujeres. Me encanta esto, pero lo que no me encanta es que no son tan profundos en la palabra. Me encanta esto, pero... Y entonces es como, tú tienes que ver prioridades. ¿Con qué puedes? Es como cuando te casas con alguien. ¿Con qué puedo y con qué no? Hay quien está soltero porque nomás no le llenan el ojo. Nadie le llena el ojo. Entonces, es que no la vas a encontrar perfecta. O sea, tú quieres la fusión de todo lo mejor de todas las mujeres y no. Sí. Las mujeres y los hombres somos imperfectos. Pero... tienes que poner una lista de prioridades, con qué sí puedo y con qué no puedo, y dejar de andar brincando, ¿no? Ahora, ¿cómo salir? Yo pienso que cuando ya tomaste la decisión de salir, necesitas ser en bendición. Sí se puede. Sí. ¿Okay? Tú decides, voy a salir de la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? A mí gente ha venido a decirme, voy a salir de la iglesia en la que estoy, ¿qué me recomienda? Mi consejo siempre es, busca a tu pastor. Y ya desde que les digo eso les cambia la cara. Es una mirada de miedo. ¿Qué me va a decir? Sí. ¿Qué va a pasar? Pero toca. No todo lo que hacemos tiene que ser lo más fácil. Hay cosas que son difíciles, pero hay que hacerlas. Vacunarte es difícil.
Meterte a un tratamiento es difícil, pero toca hacerlo. E ir a hablar con el pastor, que es algo muy difícil, se tiene que hacer por honra a las autoridades. Pastor, no me siento parte de esto, he decidido salir. Si el pastor pregunta los por qué, ser honesto, no conecto con esto. También a veces es gente que, yo les he dicho, hay gente que se va de la iglesia buscando un pretexto para irse, que lo que quieren es irse a pecar. Sí. Es como, ya están viviendo en pecado y me vio mal el representante, el ujier. Y entonces sea honesto contigo mismo, no estoy bien, quiero pasar un tiempo fuera de la iglesia, o realmente quiero crecer en otra iglesia, siento que aquí ya no estoy creciendo, siento que no conecto con la visión, si no quieres ser tan específico, pero sí ir a hablar con el pastor. Y cuando hablas con el pastor, pedir que te bendiga, que ore por ti, y que cierre su compromiso que él tenía como tu pastor, un compromiso con Dios de velar por las ovejas. Sí, ¿No? sí. Sí, porque evadir no va a como a hacer que las cosas funcionen. Hay veces que simplemente la gente se va y dices, ¿qué será? O sea, ¿le habrá pasado algo? ¿Qué habrá pasado con él? Uno piensa solamente, ¿no? Sí, entonces no hay una comunicación, no hay una conclusión de qué es lo que está pasando, y hay veces que pues no es lo mejor, que no hay una expectativa aclarada de decir, ya, muchas gracias, agradecemos y salimos. ¿Qué porcentaje más o menos se va sin hablar en tu experiencia? No sé. Tal vez porque tú les has aclarado desde el púlpito. Si te vas a ir, ven y habla con nosotros. Y te mandamos. Pero no sé qué tanto porcentaje sea en la iglesia en general de decir, realmente necesito despedirme, porque hemos hablado con algunas personas que han llegado incluso de otras iglesias y les preguntamos, ¿y si hablaste con tu pastor? Y es como, se habla con los pastores, de 3 iglesias de las que me voy y ninguna he hablado con ellos. Se tenía que hacer eso. Ajá. Porque eso es bueno, necesitamos hablar. Aquí siempre responden, y es que yo lo conozco. Yo sé cómo es y sé que me va a aventar un sermón, me va a condenar, me va a mandar al infierno. No quiero eso, mejor no me quiero dañar. Preferible. Mira, lo que él haga es su responsabilidad. Por ahí oí una frase de los Barrier, Taylor y el pastor, ¿cómo se llama su papá? Robert. Dijeron una frase que me gustó. Tú conoces la naturaleza, tú conoces una iglesia o su naturaleza, no por cómo te reciben, sino por cómo te despiden. Sí. Entonces, es fuerte. Es que a los pastores nos encanta recibir gente. Yo vengo y soy el líder de alabanza de la iglesia Hillsong y tengo experiencia en Hillsong y pues, nos encanta los pastores. ¡Wow! Que le eche ganas en la visión y mira, tenemos ya a alguien formado. Y claro que es una bendición, nos encanta. Pero ¿qué cuando nos toca despedir a alguien? Ahí no estamos tan contentos ni risueños porque nos pega en el corazón a los pastores. Sí. Entonces, recibir es bonito y jujuju y bienvenidos a una iglesia que te ama, aquí tienes tu familia. Te vas y ahí saca el verdadero yo, el pastor, los líderes. Entonces, sí. Cómo te despiden es muy importante. A nosotros nos ha tocado de todo. Yo he vivido de todo. He vivido gente en traición, viniendo a despedirse y he explotado. A mí me ha tocado que me ha tocado explotar con algunas ovejas. Y es que, hubo un caso muy fuerte, que donde tuve que salir del cuarto. Fue como, de verdad no me cabe en la cabeza. Y creo que como pastores hemos tenido errores. A lo mejor pude haber respirado un poco más ahí. Sí. Pero también me ha pasado en donde he hablado con la gente y por qué, y les escarbamos y se pone un poco tensa la plática. Una vez iba a despedir a un matrimonio fuerte y tú me dijiste, ya no son tus ovejas, ya no te están escuchando, no tiene caso. Su corazón ya no estaba su corazón con está nosotros. afuera y yo, pero es que le voy a decir, no, no tiene caso. Y ha habido quien se ha ido bien. Sí. Me refiero a bien de, se despide.
O sea, me refiero a bien cuando se despide. Después ya no tanto, ¿no? Porque hay gente que me voy, pastor, bla, bla, se van y luego empieza un rollo que no es correcto, que ese es otro tema. Sí. Pero bueno, cuando te vas, pedir la dirección de Dios, tienes confirmación, entonces sale en bendición, de preferencia, a medida de tus posibilidades. Uh-huh. Si el pastor te maldice, esa es ahora la parte que toca, bueno, creo que es otro punto, ya es su asunto, pero tú tienes que salir en bendición, tienes que salir dando lo que tienes que dar, si tienes asuntos logísticos que hacer, resolverlos, no puedes dejar colgando ministerios, no puedes dejar colgando cosas de la iglesia, cosas que te tocaban hacer, eso se resuelve. Tienes que estar bien delante de todos, despedirte a medida de lo posible, y darle. Yo recuerdo cuando salí de mi denominación, fui a hablar con mi pastor. No fue lo mejor, en el momento sí fue bueno, me sorprendí. Después no fue lo mejor, porque hubo detalles que la verdad no quisiera contar por honra a mi pastor en ese momento, pero fue doloroso. Al final no pudimos salir en acuerdo. Yo salí de la denominación, comencé una iglesia, encontramos cobertura en otra denominación, otra iglesia, porque eso es importante siempre, estar bajo cobertura de alguien más, tener a quien rendir cuentas cuando sales de tu iglesia. Sí. Entonces, esa fue nuestra manera de salir, es la manera correcta, en bendición. Si ellos al final no quieren hacerlo, a ti te tocó hacerlo bien, sales, cierras con toda puerta de allá y vuelves a la otra, ¿no? Sí. ¿Quieres agregar algo a eso antes de cambiar de tópico? ¿De cómo salir de la iglesia? Sí. Pues sí, simplemente ser amables, ser comprensivos y entender que pues que no nos pertenecemos los unos a los otros, que es como bien clave decir o sea, como no me pertenecen esas ovejas, aunque estaban bajo mi cobertura, son del Señor y Dios les puede bendecir y seguir edificando, y aún se llegaran a ir pues alejados totalmente del cuerpo de Cristo, sabemos que el Señor seguiría luchando por regresarlos a casa y aún no sea la misma iglesia local. Ajá, ¿no? A donde fueran, Dios seguiría buscándoles y luchando por ellos. Entonces es bendecirles y ir con un corazón pues de concluir toda deuda. No me deben nada y no les debo nada. Si no encontraron lo que ellos deseaban encontrar en esta iglesia o en tu liderazgo, tu papel simplemente fue vaciar tu copa y no llenarla de ellos. Y viceversa, si ese pastor, es el líder, no era lo que tú pensabas, no llenó tu expectativa, no eran los planes que tú tenías para el lugar en el que llegaste, no te debes nada. Fue un momento, está bien, se dio y es como... Esto es muy sanador para los pastores. No me acuerdo quién nos dijo en un evento, una conferencia, la gente no te debe nada. Sí. No me acuerdo si fue en Más Vida. Creo que sí. La gente no te debe nada. Uf. Porque a veces los pastores creemos, yo le di, yo sembré, tanto que hice por ti. Y la gente no nos debe nada. O sea, nosotros no derramamos nuestra sangre por la gente. La gente es del Señor. Las ovejas son de Dios. Se están robando mis ovejas. Se están robando gente de mi iglesia. A mí me costó evangelizar. A mí me costó. A ver, tranquilízate. No te costaron a ti. Tú sembraste y qué bueno. Y nunca perdiste. O sea, yo no me arrepiento de lo que he sembrado en gente que se fue de aquí. Yo lo hice por amor a Cristo. Mi vista está en Cristo. Sí. Nunca pierdes así. Es una visión de reino. Edificamos para el mismo reino. Es una visión de reino, no de iglesia local. Sí. Edificamos para el reino. Y si yo trabajé en una persona que después va a ir a otra iglesia y va a sembrar allá, Dios bendiga esa iglesia. Y como dijo el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Es decir, hay a quien le toca sembrar, a quien le toca cosechar, a quien le toca regar, a quien le toca cosechar. Uh-huh. Pero la iglesia es del Señor. Entonces, la gente no nos debe nada. Y hay un asunto aquí clave.
Gente habla de lealtad, deslealtad. ¿Qué es eso? Dentro de la salida de una persona de la iglesia y dentro de cómo un pastor despide una iglesia, que ese es el siguiente tópico que tengo aquí. ¿Cuál sería la forma en la que un pastor despide a una oveja? Porque eso sí, la oveja tiene que aclarar, pero ¿qué con el pastor? Porque también se da muchas veces que el pastor no puede despedir a una oveja bien. Sí. Ya están con las uñas de fuera en cuanto llega la persona para irse. Sí. Y es como, ¿a qué vienen? ¿No? Yo ya sabía que se iban a ir de la iglesia. Ya los notaba afuera. Y si se van, va a caer una maldición sobre ustedes. Y se van a morir en su pecado. A ver, ¿cómo debería ser nuestra actitud como pastores? Ya lo dijimos, la gente no nos debe nada. Tenemos muchas cosas que decir, sí, a veces no sé si sea correcto. A lo mejor, si como pastor quieres acentuar, yo noto esto en tu vida, con un corazón correcto, pues podríamos hacerlo. Pero despedirles, Sí. ellos ya no están acá, desde hace mucho que ya no están. Yo pienso que es como evaluar en qué situación está la persona. Si tú piensas que hubo un desacuerdo, un malentendido, si hay algo que sanar y es una buena oportunidad para restaurar y restablecer, adelante, es una buena oportunidad y probablemente puede que esa persona regrese. Pero si tú sabes que el corazón de ellos está lejos desde hace mucho tiempo de la visión, hasta en ocasiones hasta lejos de Dios, no tiene caso ponerte a discutir. Entonces, el pastor debería bendecir, el pastor debería liberar su futuro. Sí. Pastor Javi nos ha enseñado sobre liberar el futuro. El pastor Juan Speaker también, si no me equivoco. Libera el futuro de la gente. Ve, con una sonrisa, ve. Las puertas están abiertas. Sí. Dale. Si no funciona, aquí te esperamos. Sí. No pasa nada. Como el hijo pródigo, dame mi herencia, voy a ir y me calaré. Y el padre le recibió cuando volvió. El hijo pródigo volvió. Y aquí hay un asunto que quiero tocar. Porque gente dice, oye, tal persona se fue de la iglesia. Deberíamos ir a buscarlo. Suena piadoso. Pero yo pregunto primero, yo sé que la iglesia tiene que estar atenta y no te vayas, y una llamada, ¿qué pasó? Si ya no quiso venir a hablar con el pastor. Si ya se fue, ya se fue. Pero gente, es que deberíamos ir a buscarlos, ya no han venido. Y es que, si tú te fijas, hay 3 parábolas, la de la oveja, la de la moneda y la del hijo pródigo. Y están pegadas y están en el mismo contexto. Sí. La oveja es encontrada. Las 99 son dejadas por una y es encontrada. La moneda es perdida dentro de la casa y el hijo pródigo se fue. Si tú te fijas, en la moneda hay un equipo de rescate, Sí. en la oveja hay un equipo de rescate, Sí. pero en el hijo pródigo no hay un equipo de rescate. No hay. El papá no se puso de acuerdo con el hijo y sus trabajadores para ir a buscarlo. Porque cuando alguien ya estuvo en la casa del padre y conoció al padre y decide irse, esa persona, así como fue valiente para salir de la cobertura del padre, tiene que ser valiente para volver, porque conoce el camino de regreso. ¿Cómo vuelvo? Haciendo lo opuesto a lo que hiciste cuando te fuiste. ¿Qué hiciste cuando te fuiste? ¿Te rebelaste contra Dios? Te fuiste, y no hablando de la iglesia, sino de la casa del padre. Te rebelaste contra Dios, dejaste de orar, dejaste las disciplinas espirituales. ¿Cómo vuelves? Arrepiéntete delante de Dios, vuelve a tu primer amor, revisa de dónde has caído, como dice Apocalipsis, y haz lo opuesto. Muere a tu naturaleza pecaminosa, rinde tus derechos y vuelve a la casa del Padre. Humíllate delante de Dios. Y porque hay también gente que vuelve a la iglesia orgullosa. Ya vine y no me atienden, no me buscan. Mira, a ver, relájate. Volviste a la casa del Padre y vuelves con un corazón correcto. Hay gente que viene a Dios o vuelve a Dios, pero no está arrepentido. Cree que todos se equivocaron y hasta Dios se equivocó con él. Pero no. Vuelves a la casa y vuelves con un corazón correcto, como vino el hijo pródigo. He pecado, reconozco. Y el padre le abraza, le levanta, le da anillo, le da calzado, le da ropa. Entonces,
toca venir y toca venir con una actitud correcta en caso de que toque volver. Entonces, Sí. dentro de la forma en la que debe hacerlo el pastor, creo yo, tiene que liberar su futuro, tiene que enviarles en bendición. Si ellos están mal, pues bueno, tocará que Dios les enseñe lo que está mal. Cuando la gente está siendo desleal, cuando están contaminando el corazón de otros, al pastor le toca cuidar el rebaño, que es muy diferente. Sí. Porque también dicen, no, pues mira, mándalo. Entonces, esta gente a veces que se va con un corazón herido, contaminado, dañado, y es, si el pastel no me lo voy a comer yo, que no se lo coma nadie, y voy a contaminar a las familias que se me antojen. Sí. Y visito familias, ¿no? Siento una carga por ir a verte, ¿no? Esta manera de la que funciona Absalón, hijo de David. A ver, ¿cuál es tu asunto? No, pues yo estoy enojado con el rey porque no hay agua. Si yo fuera el rey, yo pondría agua, yo haría esto. Dice la Biblia que Absalón les besaba, les recibía, los despedía con un beso, se inclinaba a ellos, se paraba a las puertas de la ciudad. Y hay gente que ni se va, pero es un desleal. Sí. Está en las puertas. ¿Tú también estás en contra de lo que el pastor está haciendo? Sí, porque entre heridos se encuentran, entre dañados se atraen. Normalmente usan frases como toda la iglesia cree que el pastor es toda la iglesia son 3 personas, 2 o 3 personas. No es toda la iglesia, eres tú que estás dañado junto con otros. Sí. Entonces, tener un espíritu absalónico, que es un corazón desleal, entonces tú estás disque con tu pastor, pero lo que estás haciendo es comerle el mandado. Sí. Eso hizo Satanás en los cielos. Satanás estaba en desacuerdo con Dios y convenció a otros para estar en desacuerdo con Dios. Sí. O necesito que se den cuenta lo que realmente está Quiero pasando. que se den cuenta o que este es pastor, esta persona. Y yo tengo la carga de abrirle los ojos a mis hermanos. no voy a tolerar el pecado. Este hombre tiene que ser descubierto. ¿Y cuál es su pecado? Supimos de una iglesia donde el pecado era un familiar del pastor, ni siquiera el pastor. Sí. Y la iglesia encima del pastor. Y, a ver, no saben lo que pasa cuando levantas tu mano contra un hombre o una mujer de Dios. O sea, pregúntale a Aarón y a esta mujer que se levantan contra Moisés. Pregúntales a estos hombres, son tragados por la tierra por haberse levantado contra Moisés. Sí. Lo que necesitamos entender es que tú no te puedes levantar contra una autoridad. Sí, no nos corresponde tratar esos asuntos con alguien que no sea la autoridad. Tal vez si tú te diste cuenta de que algo no anda bien en ese lugar o algo no anda bien en ese liderazgo, lo correcto sería ir a hablar con ese líder, con esa persona, pero no te corresponde hacer toda una marcha y una manifestación de iglesia para que el pastor o el líder se dé cuenta de que está mal. No, eso no toca, no nos toca. Entonces, eso es ser desleal. Ser desleal es, te doy por la espalda, te traiciono, Sí. hablo de ti. Cuento incluso procesos que vivió la iglesia. Sí. Porque hay gente que se va de una iglesia y después es, tú sabías. O sea, no es chisme, yo me desahogo entre amigos. Tú sabías que el pastor, por ahí me dijeron, tú sabías que tal líder, y entonces cosas que vivió en la iglesia los distorsiona para sacarlos y herir gente. Eso es deslealtad. Eso hizo Absalón. Fue desleal con el reinado de su padre David. Sí. David tuvo errores, los tuvo, pero eso no ameritaba la deslealtad de su hijo. Al final David siempre vio el reino como algo que era de Dios y que no le tocaba a él defender como si fuese Dios. Al final decidió que Dios tomara cartas en el asunto, y claro que Dios toma cartas. Absalón terminó mal porque fue desleal. Y hay otros que fueron leales a David. Hubo hombres leales y cercanos a David que se mantuvieron en la brecha con él hasta el final. Hubo un Joab que se mantuvo hasta casi el final, 97% de su carrera, y al final se desvió. Pero Joab es un ícono de lealtad. Porque hay gente que dice, ¿y si David está mal?
¿Que acaso yo, Joab, no me toca ponerlo en su lugar? Y escucha lo que pasó con Joab. Dice la Biblia que David hizo un censo. Es más, Joab estuvo atento al pecado de David cuando mandó poner a Urías enfrente. Joab conocía las debilidades de su líder, pero Joab fue leal a su líder. Hasta el final, que se torció un poco en algunas situaciones, que no vamos a ahondar, pero cuando fue lo del censo, David mandó a Joab a hacer el censo. Y eso estaba mal, porque estaban confiando en su número de ejércitos, en sus soldados, en sus riquezas, en lo que tenía Israel, para fomentar el orgullo de David como rey. Pero ¿sabes qué? Joab, aunque sabía que eso Dios no lo estaba, que no era la voluntad de Dios, Joab obedeció a su líder. Porque si Dios iba a llamar a cuentas a alguien, iba a ser a David. Y entonces hay cosas que te pide hacer tu líder, que obviamente no tiene que ver con violar el ético, moral de tu vida, todo eso, que a lo mejor no estás muy de acuerdo, pero te toca sujetarte a tu David. Porque a lo mejor un día tú vas a ser David y te toca sujetarte, y si Dios va a llamar a cuentas a alguien, va a llamar a cuentas al líder. Y Joab no fue reprendido nunca por eso, pero David sí fue reprendido. Y pagaron consecuencias muchas, pero Joab se mantuvo leal a su Señor. Ahora, lealtad no es una caricatura, porque hay muchos que plantean lealtad como miedo a una autoridad y decirle sí, Señor, a todo lo que dice. Yo oí por ahí una historia de un pastor que llegó y dijo, bueno, hoy martes vamos a hablar de esto. Y hay líderes que ni se animan a decir, no es martes, es lunes, ¿no? Por miedo a contradecirlo. No, eso es un ejército nazi. No, eso no es un equipo. Claro que deslealtad no es decir, pastor, no es martes, es lunes, ¿no? Eso no es deslealtad. Deslealtad tiene que ver con dar por la espalda. Pero ahora, hay quien no es leal, pero hay quien tampoco es desleal. Sí. Bob Sorge le llama ser una persona excelente. Sí. Ser un siervo excelente. Actuar con respeto, honrar a esa persona, sea quien sea, aunque no se lo merezca muchas veces, porque muchas veces las aunque acciones tu líder sea Saúl o las actitudes de una persona dices, ay no, como que no se lo gana, pero puede ser una persona excelente. Yo creo que eso de ser una persona excelente puede... Ay, Dios. Un globo. Un globo. Estamos para aquí haciendo un evento graduación para la de graduación. la vida. Pensé que era un balazo, ya me iba a tirar al piso. Sí. Ser una persona excelente también incluye al líder. Muchas veces tiene la tentación de no ser una persona excelente con aquella persona que se va, porque en algún momento hubo una lealtad, se separa la relación, entonces toca ser una persona excelente, honrarle, respetarle, y aunque no vas a trabajar junto con esa persona, puedes respetar lo que él es. Esto aplica cuando alguien se va de la iglesia. Cuando me vaya de la iglesia, ya no soy leal a la visión de ese pastor. O sea, si ese pastor, su visión era convertir a la ciudad en un altar de adoración, ya no conecto con esa visión, con las formas de este pastor. Me voy de ahí, pastor, gracias por todo, bendígame, me quiero ir bien. Me voy, pero no me voy hablando mal de él. Ya no soy leal a su visión, ya mi corazón no está unido a su corazón. El corazón de Joab estaba unido al corazón de David. Está bien, me voy, pero soy una persona excelente. Cuando la gente venga y me diga, oye, ¿qué opinas del pastor fulanito? ¿Fue tu pastor? Sí. Oye, ¿qué opinas de él? Mira, tenía sus errores, sus aciertos, un hombre de Dios. Me acuerdo de todo lo bueno que sembraron en mí. Y gracias a Dios. Oye, ya no estás en la iglesia, ya no estoy, fíjate que estoy en otra. ¿Y por qué te fuiste? Pues eran asuntos que no conviene hablar. Si no edifican a nadie y no promueven el crecimiento espiritual de nadie, ni toca hablar de eso, lo único que te digo es, hubo muchas cosas buenas de esa iglesia. Oye, pero dicen por ahí que el pastor, pues mira, no me consta, yo no soy quien para hablar de eso. Yo solo sé que ese hombre fue un hombre de Dios. Y si no lo fue, que sí fue malo y lo que sea, mira, a mí no me toca hablar de eso. Yo te animo a que nos enfoquemos en lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Yo no quiero hablar de Saúl, aunque Saúl se lo merezca. ¿No? Es una persona excelente. No conecto, pero no soy desleal.
soy una persona excelente. Y ya para cerrar, porque no sé cuánto llevamos ya, 50 minutos. Vámonos ya para el cierre. Pensamos 1 hora, nos están quedando 10 para el cierre. Ok. Un asunto que tú dijiste que sería bueno hablar y con este vamos a ir cerrando. ¿Qué pasa? A ver, tú si quieres di la pregunta. Ok. Yo tenía la pregunta, o algo que me gustaría como tocar el tema es, ¿qué pasa si yo no soy el que me estoy yendo de la iglesia? Tampoco soy el pastor de la iglesia, pero mi familia o mis amigos están decidiendo salir de la iglesia en la que estamos en ese momento, a la que pertenecemos. ¿Qué es lo que debo hacer o cómo podría ser mi actitud en esas circunstancias? Porque hay una tensión. ¿Qué tengo que hacer si mi familia y amigos se van de mi iglesia en la que yo estoy, pero yo me quedo? ¿Qué hacer si yo me quedo? Sí. En la iglesia. ¿Qué actitud tomar? Porque no dejan de ser ni tu familia y no dejan de ser tus amigos tampoco. Entonces Ok, ellos se fueron, yo me quedo. ¿Qué hago? Sí. Y esto es normal, y esto pasa. Aquí gente se ha quedado, gente se ha ido, algunos son amigos. ¿Qué hacemos? Pongo esta base. Yo creo que cuando alguien se va de la iglesia y es una persona excelente, puede vivir una relación de amistad, aunque se haya ido de su iglesia, porque es una persona excelente. ¿Qué es eso? Te fuiste a una iglesia donde no hablas de la iglesia. Tus conversaciones no son en torno a todo lo malo de tu iglesia. Aquí hemos tenido gente que me dice, es que son mis amigos, ¿qué hago? Si fueran muy tus amigos, no hablarían tanta peste de tu iglesia. De la visión a la que tú en la visión en la que tú siembras tu vida. Y al final de cuentas que termina siendo tuya, tu visión también. Tu iglesia, tu familia espiritual. Entonces dicen que son tus amigos, pero hablan pestes de tu iglesia. Ahí tienes que reevaluar tu amistad. Pero si alguien se va de la iglesia, tu familia se va de la iglesia, y son personas excelentes, entonces tú puedes juntarte con ellos con un corazón sano, son tu familia, son tus amigos, lejos de. Cuando es amigos, está un poco más accesible. Cuando es familia, está más difícil. Sí. Pero supongamos que son amigos. Yo he aconsejado gente aquí. Se fueron tus amigos de aquí. ¿Qué tal su corazón? Cuando te juntas con ellos, ¿qué tal? ¿Qué te llevas de ellos? No, pues la verdad sí hablan de usted. La verdad sí hablan de la iglesia. Yo a veces me pongo triste. La otra vez hasta me desanimé. Al árbol se le conoce por sus frutos. Pregúntate con qué te quedas cada que hablas con ellos. Es que yo soy imparcial. Nos han dicho amigos de nosotros que se fueron de aquí y luego se quedaron otro balazo. Se queda gente y entonces ¿qué hacemos? Decir, cuando hablan de mi iglesia yo me quedo callado. Hay quien nos ha dicho, hablan de nosotros en el comedor, pero yo me voy a la sala. O yo les digo, bueno, yo no tengo nada que opinar. Y aquí es un factor, porque muchos creen que no pasa nada en nuestros corazones cuando oímos que otro habla mal de otro. ¿Sabes qué? Es como un veneno, es como una serpiente que te pica y te contagia. No, es que mira, por más sabio que seas, oír hablar a otros de tu iglesia, de tus líderes, terminará afectándote. Sí. Entonces, ¿qué hacer? Es que a muchas veces algo que hemos escuchado es con la motivación de hacerles entender o caer en razón. Yo lo voy a hacer caer en razón, pero la verdad es que la mayoría del tiempo terminan con un corazón contaminado, o esa persona que es la que está en medio se convierte como en un vaivén de cosas, y comienzan a salir un poco de comentarios de, no, fulanito dijo esto, y fulanito, y en la iglesia hicimos esto, y ¿te acuerdas que tú habías propuesto este ministerio? Te fuiste y ya se lo dieron a fulanito, o cosas como... Ahora, también ahí hay un asunto. Hay gente que se queda, pero es lleva y trae. Tómala. Como diría un pastor que conozco, yuju. O sea, yo me quedo, pero entonces voy con aquellos que se fueron y es, ¿sí sabías que dijeron? No, sí, nada más no digas que yo te dije. Y luego vienen acá, la verdad ya están enojadísimos.
Y luego van allá, es que allá opinas, el sermón del domingo fue para ti. Y luego vienen acá, se juntaron y hablaron pestes de la alabanza, de la líder de alabanza, del líder del grupo, de la célula, de los pastores, de la familia pastoral. Y el lleva y trae, que se arrepienta ahorita que puede. Si tú eres un lleva y trae, cuidado. Hubo un hombre llamado Aitofel, que estuvo entre David y Absalón. Y Aitofel era uno de los consejeros de David. Pero Aitofel, cuando vio la oportunidad de heridas no sanadas, era un lleva y trae en David y Absalón. Y al final terminó yéndose con Absalón y traicionando, siendo desleal a David. No seamos Aitofel. Necesitamos ser personas excelentes. Sí. Se fue. No hablamos. El chisme es delicioso, pero necesitamos cortarlo porque hace tanto daño. Entonces, conclusión, ¿qué hago? Si están hablando de tu iglesia y son tus amigos, yo te animaría a replantearte si son tus amigos. ¿Y qué tanto te bendice esa amistad? ¿Y qué tanto te bendice esa amistad? A lo mejor no, a lo mejor es momento de cortarla. Ay, no, es que yo lo quiero mucho. O sea, ¿qué tanto te bendice? Bueno, si es tu familia, es difícil porque nunca deja de ser tu familia, pero tú necesitas ser muy sabio si le abres tus oídos o no. Necesitas ser determinante cuando empiezan a hablar de tu iglesia. Sí. Conmigo no cuentes, no te puedo prestar mis oídos, porque hay gente que viene y habla su basura y deja contaminados los oídos de otro y se va. Sí. Bueno, ahí nos vemos. Yo nomás te lo quise contar para que estemos orando. Se van, el otro se quedó contaminado. Vienen y te echan tu basura y luego te dejan. No, cuando vengan a echar tu basura, este no es lugar para echar basura. No, pero que tu pastor, que Dios lo ayude a mi pastor. No es lugar. Yo no soy una persona que pueda ayudar en eso. Conmigo no cuentes para hablar de mi iglesia. Respeta mi iglesia y pones límites. Si después de eso no te quieren en su familia o te desheredan, pues eso es otro asunto. Pero con familia necesitamos poner cláusulas. Sí. No puedes decirle, ya no eres mi hermano, ya no eres mi hermana, ya no eres mi papá, ya no eres mi mamá. No, pero pones cláusulas. Sí. ¿No? Y también sí, la iglesia es la que, la iglesia sí, es la que ataca a tu familia porque se fue, porque no están pasando un buen momento. También sería bueno comunicar la expectativa de decir, mira, es mi familia, me duele lo que estás diciendo, yo les amo y me gustaría que no menciones de esa manera a mi familia y lo que estamos viviendo, diferente situación. Sí, como familia hablar, ¿no? Me gustaría que sepan que me duele, aunque ellos tengan aunque ellos se hayan equivocado, me duele que se hable de ellos y ser conscientes, ¿no? Sí. A nosotros nos ha pasado de todo aquí y yo he tenido que hablar con algunos líderes de su familia, están haciendo daño. Y no lo hablo en público hasta que lo hablo en privado con ellos. Y me ha tocado dar nombres, ya en situaciones extremas. Y entonces antes de dar el nombre tengo que hablar con la persona y le digo, fulanito, fulanita, fíjate que tu familiar está haciendo esto. Y toca que yo alerte a la iglesia. La Biblia dice, si tu hermano cae en pecado, ayúdale, rescátalo, gánate a tu hermano. Si lo haces entrar en razón. Si no, llévalo ante personas, autoridades de la iglesia. Si no te hace caso, si no se reivindica, llévalo ante la iglesia, que ya son los pastores. Y si tampoco, trátenlo como un impío. Entonces, ha habido gente que llegó al límite y se les trata como impíos. Y eso no quiere decir que no amemos a la iglesia, pero tenemos que dar nombres y decir, fulanito de tal está haciendo esto, aguas líderes. Cuidado aquí, están soltando cosas que no bendicen. Pero se habla con la familia y tenemos que tener mucha prudencia. A veces usamos el púlpito para sacar nuestros corajes, los pastores. Sí. Y soltamos. Un pastor con un corazón enfermo nunca va a bendecir a un pueblo. Necesitamos estar sanos los pastores. Hablar en la presencia de Dios nuestras frustraciones, tristezas, dolores, heridas, ansiedades. Y que Dios nos sane. Tenemos que tener un corazón sano. Ojo, perdón no es igual a comunión.
Porque también hay quien dice, oye, pero fulanito se arrepintió y quiere ser tu amigo de nuevo. Mira, a mí me ha pasado tomar decisiones con gente que nos traicionó, que lo hizo 1 o 2 o 3 veces, y yo he decidido no tener más comunión con personas En cuanto a amistad. en cuanto a amistad profunda. Porque la puerta, el puente A la está iglesia sí, abierto. a la iglesia, a la vida de iglesia, pero hay quien, por ejemplo, fue muy mi amigo, muy mi amiga, junto contigo, y decidimos perdonarles, pero ya no abrirles nuestra vida personal e íntima como amigos. Entonces, perdón no es igual a comunión. Nuestros pastores nos enseñaron eso. Y hay con quienes hemos decidido poner un límite a nivel íntimo. Entonces hay gente que dice, yo no puedo perdonar. Perdónale. Eso no es negociable. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que tener sanidad en tu corazón y bendecir a otros. Pero si tú no quieres comunión con esa persona, necesitas estar bien, bendecirle a donde quiera que vaya. Hay amistades que terminan. Hay amigos que son de una temporada. Hay amigos que son de un proyecto. Hay amigos que duran años, meses. Hay amigos que duran décadas. Y hay amigos que duran toda la vida. Uh-huh. Y tú sabrás quién será aquel que dure toda la vida. Entonces, que el corazón esté sano. Les animamos para ir cerrando, a plantarse. Sí. Cuando se vayan de la iglesia, háganlo bien. Si les toca irse. Si no, plántense. Uh-huh. Honren a sus pastores. No hablen mal de ellos. Bendíganlos. Si se equivocan, pídanle a Dios que les ayude. Si no conectas con la visión, si ves cosas como ya lo dijimos, sal en bendición, habla con ellos, dale su lugar, sé una persona excelente, no hables pestes de la otra iglesia, porque si hablas pestes de la otra iglesia, también va a hablar pestes de la iglesia actual, porque es un modus operandum, así funcionan. Cuando a mí viene gente hablándome pestes de otra iglesia, yo digo, un día que te vayas de aquí vas a hablar igual de nosotros. Sí. Entonces no podemos quedarnos en eso y bendecirles a donde quiera que vayan. Y si puedes, plántate en tu iglesia. Tu pastor no es perfecto, no lo es, pero plántate ahí. Si de plano sientes que no, sal bien y ora. Dios, mándame una iglesia donde haya agua pura, una iglesia correcta, una iglesia que te ame, que tú seas su agenda, donde yo me pueda plantar y dar frutos. Sí. Y plántate. No. Si te saliste de una iglesia por algo, demuestra que estás entrando a otra, pero a plantarte y a echar raíces. Sí. Y en esa plantación yo creo que es una tentación la comparación. Oye, es que en aquella sí hacíamos, en aquella sí teníamos, en aquella el pastor sí era así, en aquella yo sí era el líder. Entonces, en aquella me tomaban en cuenta, en aquella era líder de intercesión, en aquella yo tenía, en aquella iglesia era más grande, o en esta iglesia había más dinero. Sí, entonces lo mejor es que puedas cerrar el ciclo. Si decidiste salir de ese lugar, es honrar, no es faltar al respeto, ni difamar, ni ser desleal, pero también la comparación no cabe ahí. Es cerrar el ciclo, es aprender a amar la nueva manera de trabajar, aprender a amar a los nuevos líderes, ser parte, comprometerte y decir, todo va a ser diferente. No esperemos encontrar a aquella iglesia en la nueva. Entonces, no queramos meter a los líderes o al pastor. Así era mi otro pastor. Cambiemos. No, tú te vienes y te acoplas a la nueva iglesia. Sí. Al barco ya lleva un rumbo. Uh-huh. Si te quieres subir, súbete, pero no vas a cambiar el rumbo. Sí, básicamente cerrar el ciclo y decir, estoy en una nueva temporada en mi vida y voy a entrar con todo. Y darle la vuelta a la página. Sí. Lo que fue, ya fue. No, pero es que hay... Y sacas las heridas. No, ya. Respira profundo, ya fue. Viene una nueva temporada para tu vida. Sí. Ay, que Dios les bendiga en ese proceso. Gracias por quedarse hasta aquí. Vamos a cerrar el episodio. Sé que es un episodio un poco espinoso. Uh-huh. Que Dios nos ayude a que se pueda recibir como realmente fue nuestra intención decirlo. Ojalá y le ayude a pastores si lo llegan a ver. Ojalá y le ayude a líderes, a personas, a familias. Que haya sanidad. Sí. Al final lo que Dios quiere es sanidad en la iglesia, en el pueblo de Dios. Que la iglesia avance, que crezca y que Dios se lleve la gloria.
Sí. ¿no? Libros a recomendar. Yo les recomiendo mucho el libro de Lealtad de Bob Sorge. Si alguien ve este episodio. Muy buen libro. Deberíamos leerlo todo el mundo. Muy buen libro, lo recomiendo mucho. Les recomiendo, ¿qué otro? Autoridad Espiritual. De Watch Money. Watch Money. Buen libro. Les recomendamos Perfil de 3 monarcas. Sí. ¿Quién es el autor? Ay, no me acuerdo. Sí tengo un nombre en mi cabeza, pero no. Pero si lo buscan así les va a aparecer Búsquenlo, de Perfil seguro. de 3 monarcas. Y pues esos 3. Hay más, pero por ahorita con esos 3, seamos leales. Sí. Si no somos leales, personas excelentes, que la iglesia esté sana, que avance y a seguir Sí. creciendo. Y si estás en la duda si tienes que salir de una iglesia o no, busca consejo porque cada cabeza es un mundo, cada situación es específica, entonces sí se necesita la dirección de Dios para tomar un paso como ese. Sí, pues bueno, vamos a cerrar. Gracias por quedarse hasta aquí. Escríbanos en los comentarios qué nuevo tema les gustaría que hablemos. Normalmente en Eco Podcast queremos hablar temas que a lo mejor no predicamos el domingo aquí exactamente, temas espinosos, temas relevantes, que ayuden, que resuelvan cosas en sus vidas o por lo menos que lo ponga sobre la mesa para la conversación. Escríbanos en los comentarios en YouTube, en Spotify, denos buena calificación. Estamos en clips también, vamos a estar subiendo en Facebook. Síganos en Facebook como Iglesia Jesús Es. Síganos en YouTube como Iglesia Jesús Es. Síganos en Spotify como Eco Podcast. Y en Instagram como Iglesia Jesús Es. Vayan a todas nuestras redes. Sé que va a ser un buen tiempo, ¿va? Gracias por todo. Tenemos la conferencia en puerta. Tenemos muchas cosas en diciembre. Manténganse atentos de todo lo que está pasando en diciembre. Gracias por todo. Les amamos a todos y les mandamos un abrazo desde acá. Comenten, escríbanos. Creo que va a ser muy bueno poder seguir la conversación. Dios les bendiga. Nos vemos. Bye.